Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, la serie Un Sermón para toda la vida. La última consideración final en lo relacionado con esta serie. Estamos viendo la necesidad de no solamente oír el sermón del monte, el sermón de la montaña, sino de hacer, de vivir a la luz de este sermón del monte. El Señor lo ilustró de manera maravillosa. Una persona que oye la palabra y la hace, se compara con alguien que edifica una casa sobre la roca. Otra persona que oye la verdad de Dios, la palabra de Dios, pero no la practica. Entonces, esta persona es como si edificara su vida sobre la arena. Santiago dice, bueno, el que oye la palabra y no hace la palabra es un olvidadizo, oidor olvidadizo. Oiga esto, un síndrome, oidor olvidadizo. Entonces Santiago dice, se engaña a sí mismo. Es una persona entonces infatuada. Infatuada. Eso quiere decir que dentro del campamento cristiano pueden haber muchos infatuados. Y se ha observado la necesidad de no vindicar al infatuado, sino más bien de aplaudir y de vindicar de manera relativa al que persevera, al que esté en victoria. Claro que nos engaña nuestra familiaridad. El ministro fiel de la palabra de Dios es fiel porque se adhiere a la palabra y no depende de sus sentimientos. Si fuera por esto, nosotros vindicáramos a nuestros familiares que mueren perversamente, o a nuestros amigos dentro de la iglesia que apostatan de la fe, pero tenemos un sentimiento de amistad tan grande que somos más amigos de los hombres que amigos de Dios. Alguien en estos días me censuró y respeto eso, porque he sido categórico, firme, fuerte, dramático con aquellos que vindican a los que mueren en pecado, y muy especialmente aquellos pastores que ven morir a sus hijos neciamente, vilmente, y los vindican delante de la congregación. Aarón no hizo eso. Dios le dijo a Aarón, cállate la boca, guarda silencio. Y le dijo más, mira, todos los demás pueden llorar a tus hijos, pero tú no los puedes llorar. ¿Saben por qué? Porque profanaron el lugar sagrado. Pero hoy en día esa verdad no es simpática, porque vivimos como en una connivencia con el mal y una complacencia mutua. Y entonces, ¿dónde está la fidelidad? El juez, y si hacemos función de jueces, debemos de ser fieles a la Constitución, en este caso a la verdad de Dios. Porque cuando el juez falla de manera injusta, vindica al culpable y condena al inocente. Y cuando a un pastor se le da la potestad de ser fiel a la palabra de Dios o de ministrar la palabra de Dios, se quiere decir, debe de ser fiel. Dice que maneja de manera correcta, que traza la palabra de justicia, que hace un traje a su justa medida. Y esta persona pues nos censuraba por esto, pero no estaba viendo la muerte trágica, ni esos padres sufriendo, no, estaba viendo la gloria de Dios. Y prefiero parecer cruel a los hombres y no injusto delante de Dios. Prefiero parecer innoble delante de los hombres y no innoble delante de Dios. Un hombre de los Estados Unidos de muchos años, un viejo ya, un anciano con canas, se enamoró literariamente de un hombre llamado Cooper, William Cooper. Y en verdad el que lee a William Cooper se enamora de William Cooper. No es contemporáneo. William Cooper es un ícono de la literatura inglesa. Este pastor, leedor, filósofo, escudriñador, teólogo, exquisito, indiscutiblemente exquisito, viendo a William Cooper en su situación de ambivalencia, porque William Cooper tuvo una niñez difícil. El primer libro que le entregó el padre fue un libro acerca de cómo suicidarse. Es decir, que William Cooper venía con el flagelo del suicidio desde muy jovencito. Y William Cooper
se dio un gran hombre, no solamente de la literatura, sino de su profesión, de lo que quería su padre que fuera. Pero en esa dualidad cayó en estado de demencia o de insania. Él hacía su vida normal, pero intentó muchísimas veces contra su propia vida. Compuso himnos exquisitos y creo que el predicador del norte se enamoró de estos himnos que cantamos. Qué precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual, y otros himnos de la historia reciente de la fe cristiana. Y entonces decía este predicador, yo no creo que este hombre no fuera cristiano. Amigo, lo que determina la fe de un creyente es el final. No es que componga himnos, no es que haya gustado del don espiritual, como dice Hebreos, ni de la gloria celestiales, no. Es la culminación de su existencia. En otras palabras, cómo culmina, cómo finaliza su existencia. Y de William Cooper no se sabe cómo finalizó. No se sabe, es incierta su vida y su final. ¿Por qué vindicarlo? ¿Por qué vindicar a un hombre con una vida tortuosa? ¿Cuál es la razón? Bueno, la infatuación. Cuando nos infatuamos, amigo, a los que hay que vindicar, a los santos del Señor, que terminan, que mueren en la hoguera, que mueren como Esteban, que mueren en una cama dando gloria al Señor, que aun cuando tengan una operación de tumor y que no haya salido bien esa operación, todos los días del Señor, como Martín, van a la casa del Señor a vindicar a Dios, en vez de quedarse en la casa llorando su miseria, porque el Señor fluye maravillosamente. Permítanme, por favor, presentar la verdad de Dios con relación a este punto en Filipenses capítulo 1. Escuche con atención. Dice, estando convencido precisamente de esto, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. En otras palabras, Dios mismo se encargará de conducirnos hasta el final. Es decir, que sin darse cuenta o dándose cuenta, están condenando a Cristo. Están condenando la fidelidad de Cristo y el poder y el suministro. Mire, si usted va a una empresa y el encargado de suministro, aún teniendo presupuesto, se descuidó y no compró lo que tenía que cuidar, esa persona es censurada o despedida. Pero Dios no tiene negligencia ni olvido. Él no tiene encargado de suministro. Él mismo es el que suministra. Es decir, que cada vez que usted va donde Él le suministra de su gracia. Pero no solamente esto, Él le suministra fuerza espiritual, porque Él es quien produce el querer como el hacer en su buena voluntad. Pero a los que altercan contra Dios, Dios los desecha. Es duro cuando nos enamoramos de alguien intelectualmente, espiritualmente, amistosamente. No es un amor erótico, un amor hasta filial, fraterno. Pero no sabemos lo que hay dentro. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor tener fidelidad a Dios que tener fidelidad a los hombres. Sí, dijo Pablo, si fuera siervo de los hombres, si temiera a los hombres, no fuera siervo de Cristo. No se pierda el final, porque es importante en esta parte relacionada con la consideración final de esta serie, un sermón para todos. Hay un lugar para ti. En el Centro Educativo de la Gracia hay un lugar para los que deseen unirse en esta visión de formar una generación de líderes en el temor de Dios. Si eres licenciado o licenciada en educación y eres parte de una iglesia local cristiana evangélica, hay un lugar para ti en el Centro Educativo de la Gracia. No olvides que somos una familia de gracia. Contáctanos. Anhelamos conocerte. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya en el ocaso del programa, un sermón para toda la vida, última consideración final. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. El que oye la palabra y la pone en práctica, tiene un buen fundamento.
la roca firme que es Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es la piedra principal. No es solamente usar su nombre, no, es vivir a la luz de lo que Él enseña. El que oye entonces y no hace la palabra, terminará en destrucción. Pero el que la oye y la hace, terminará en victoria. Dice Judas, y si usted tiene una Biblia o un celular inteligente o un mecanismo cual fuere electrónico o práctico, lea Judas, por favor, el único capítulo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso. ¿Para qué? Para guardarnos sin caída. Ahora observe usted cómo dice el capítulo 8 de Romanos. Oiga, qué exquisito esto. Oiga usted, como dice, ¿quién acusará? Versículo 33, a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Observe que dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice también la carta de Pablo a los Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Juntamente con la tentación Dios dará la salida. Fiel es el que prometió. Él no va a dejar que seamos probados más. Cuando Hechos dice en el Sermón de la Montaña, y vinieron los vientos, y vinieron los ríos caudalosos, soplaron los vientos, dice el texto, los torrentes, y azotaron aquella casa. Se está refiriendo a las pruebas, a las dificultades. Entonces dice, y cayó, y grande fue su destrucción. Vale la pena consagrarse al Señor y decir, todo lo dejo por amor a Cristo. El que no renuncia a todo lo que posee, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Vindiquemos a los santos, no a los injustos. Vindiquemos a los que terminan con vida, no a los que terminan en muerte. Vindiquemos a los que aman la palabra de Dios, no a los que apostatan de la fe o a los que deshonran la palabra de Dios. Un grito de júbilo hay en las casas de los que aman y temen al Señor. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia. Decido ser